Buen día, nos presentamos. Somos estudiantes del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, Unidad Colón. Las estructuras lineales son más sencillas a utilizar, ya que sus elementos se encuentran en bloques de manera secuencial, como son las listas enlazadas, pilas y colas. Una pila es un tipo de lista en donde se realizan varias operaciones como insertar y eliminar. Más adelante se explicará cómo se trabaja en una pila, ya que es muy importante porque evalúan las expresiones, la anidación de paréntesis, entre otras operaciones. Comenzamos por definir qué es una pila. Es una estructura lineal de datos con la forma LIFO, es decir, el último elemento de entrar será el primero en salir. Se realiza mediante las operaciones push, que es para insertar un elemento, el pop será para eliminar el elemento, el empty verificará si la pila está vacía con un valor verdadero o falso, el full verifica con un valor verdadero o falso si está llena. Se inserta o elimina un elemento únicamente por uno de los dos extremos. En programación las pilas son representadas en listas o vectores. Se deberá definir pila, el tope y el máximo, que será el tamaño. Tenemos un ejemplo donde contenemos la pila y vamos a insertar un elemento, el cual llamaremos A. El tope se posiciona en A. Después volvemos a insertar un elemento que llamaremos B y el tope crece, se posiciona en B. Después nuevamente insertamos otro elemento que llamaremos C y el tope crece, se posiciona en C. Después eliminamos un elemento que será el último, en este caso es C, y el tope decrece, se posiciona en B. Notación infija y posfija. Expresión aritmética. Se encuentra formada por operandos y operadores. Los operandos son variables que toman cualquier valor, que son los argumentos. Los operadores son las operaciones que se realizarán dados en un cierto orden de prioridad, como primera operación será la de los paréntesis, después la potencia, la multiplicación o división y por último la suma o resta. Cabe mencionar que si se da el caso de igual prioridad, se evaluará de izquierda a derecha. Cuando se presentan varios operadores de potenciación juntos, la expresión se evaluará de derecha a izquierda. Tenemos la notación infija, prefija y posfija. La infija es la forma más común de una expresión. Se refiere a que el operador está entre los operandos, el primer operando, operador, segundo operando. La prefija conservan el mismo orden de la notación infija equivalente. Se evalúa de izquierda a derecha hasta que se encuentre el primer operador seguido de un par de operandos. La posfija, el orden es primer operando, segundo operando y operador. Tenemos que la prioridad de expresiones aritméticas en notación infija será primero la operación del paréntesis, después la potencia, después la división o la multiplicación, después la suma o la resta. En la prioridad de expresiones aritméticas en notación de la pila será primero la potencia, después la división o multiplicación, después la suma o la resta y por último el paréntesis. Bueno, pues vamos a empezar nuestro programa, el cual lo hemos trabajado en C++. Este programa consta de tener una expresión matemática de forma infija para posteriormente convertirlo a posfija. Existen varias notaciones para representar expresiones aritméticas que se diferencian en el orden en el que se escriben los argumentos, es decir, los operandos, de los operadores. La notación infija, en el orden primero va el primer operando, después el operador y terminando con el segundo operando. En notación posfija, primero es el orden del primer operando, el segundo operando para finalmente terminar con el operador. Entonces vamos a empezar nuestro programa escribiendo las librerías que vamos a utilizar en el transcurso
del programa, vamos a tener nuestra estructura para la pila, vamos a tener un nodo, una variable de tipo char que la hemos determinado como término, una estructura en nodo con un puntero siguiente, vamos a definir una estructura de tipo pila y vamos a definir una estructura de tipo lista. Estas van a ser nuestras funciones, el char de pop, un void de push, void de posterior, en deshacer, imprimir, prioridad de representación para símbolos, prioridad en fija y prioridad de pila. Esta va a ser nuestra función principal, pero primero vamos a explicar nuestras funciones, que es la función push, que es la de apilar. En la función push vamos a tener un parámetro con una variable char que la hemos definido como a, en donde q va a ser del siguiente término igualando a q va a ser del siguiente igualando a la p para que p sea igual a q. Esto los va a ir apilando todos nuestros elementos que vayamos ingresando. En la función pop es para desapilar con un parámetro de p, una variable de tipo entero en n y con un auxiliar, en donde n va a ser igual a p del término, auxiliar va a ser igual a p va a ser igual a p del siguiente, para finalmente eliminándolo o desapilándolo. Nuestra función posterior, en esta va a tener unos parámetros con una variable char en a, va a trabajar con la función lista o la estructura lista, donde q va a ser del siguiente término igualándolo a q va a ser del siguiente igualándolo a null. Vamos a tener una condición de if en donde lista va a ser igual a null. En ella se destaca donde lista va a ser igual a q. El else va a trabajar con t es igual a lista, con una while donde t va a ser el siguiente de null, igualándolo a null, diferente de null, perdón, en donde t va a ser igual a t del siguiente, para tener t del siguiente que sea igual a q. En la función deshacer tenemos como parámetros la pila con una expresión. También tenemos un auxiliar. Tenemos una condición en if en donde expresión va a ser diferente de null, con una while en donde expresión sea diferente de null, para tener en ella una estructura en donde el auxiliar sea igual a expresión, en donde expresión sea igual a expresión del siguiente, para finalmente borrar este auxiliar. En función prioridad de notación en fija, tanto como en función prioridad de notación de pila, es simplemente el orden en el que tiene que llevar los símbolos. Como por ejemplo, primero es el exponente, el por, el entre, más, menos y así. Igual que en la pila va a tener un orden en el cual se tiene que ir desarrollando la expresión. Vamos a tener una función de imprimir. En esta función va a trabajar con la lista, con un parámetro de lista. Va a tener un auxiliar en donde este auxiliar se va a igualar a lista. Una condición de if en donde lista va a ser diferente de null. Va a imprimir un mensaje en donde nos especifique cuál es nuestra notación postfija. Va a tener una while en donde auxiliar sea diferente de null y auxiliar va a ser igual a auxiliar del siguiente, para finalmente pues imprimir nuestro resultado, nuestra expresión.
Esta será nuestra función prioridad de representación de símbolos. Es simplemente como en la función de notación para la enfija y para la pila. Nos va a indicar nuestros símbolos, cuál va a ser primero y cuál va a ser al final. Vamos a empezar con nuestra función principal. La cual consta en donde pila va a tener p que es igual a null, va a tener una expresión igualándola a null. Vamos a trabajar con lista que igualándola a null para empezar desde cero. Cabe mencionar que vamos a trabajar con una dimensión o con un vector de 100. Y vamos a trabajar con una variable de tipo entero determinándola como tope. Primeramente nos va a ingresar un mensaje en donde debemos de posicionar nuestra ecuación o nuestra expresión matemática de forma infija. Va a tener una condición en donde simplemente va a trabajar con las prioridades de representación o los símbolos para poder deshacer los símbolos, porque pues en la función infija no trabaja con ellos. Y va a tener un tope. Va a tener otra condición en for en donde esta simplemente va a decir cuál va a ser nuestra prioridad en fija, del siguiente para la prioridad de pila. En esta parte de aquí de la condición va a trabajar con los símbolos de más, menos, enter y los símbolos de paréntesis y exponentes. La segunda condición en la función principal va a ser para eliminar los paréntesis, ya que como lo había mencionado en la notación postfija no es relevante usarlos, para finalmente empezar con nuestra función imprimir. Pues bien, vamos a ejecutar nuestro programa. Lo vamos a hacer con 3 expresiones, la cual primero vamos a ingresarla. Y como podemos observar, primero va a ser nuestro primer operando, que es el 2, 6 y el 7. Después nuestro operador. Vamos a ingresar la segunda ecuación. Y pues también como vemos está correcta nuestros primeros operandos, el primer operando, el segundo operando y nuestro operador. Concluimos con nuestra última expresión. Y como observamos, nuestros paréntesis son eliminados. Y es así como concluimos este programa para representar una expresión de forma infija a una expresión de forma posfija.
Trabajar con una pila es muy sencillo, ya que es una estructura diseñada para almacenamiento y manipulación de sus elementos mediante operaciones. Fue creada especialmente con la regla LIFO, definiéndola así como una estructura para apilar y desapilar elementos. Son implementadas con listas o arrays.